Bienvenidos a este Yoga Fest virtual. En esta jornada tenemos a una profe maravillosa, mágica, artista total del yoga desde la tradición a lo mejor himalaya del yoga, desde la danza terapia. Estudió danza decodificada, voy a leer porque no me lo sé de memoria, con Tania Wolfenson. Estudió danza terapia, danza de la vida con Loreto San Juan, masaje chamánico, medicina energética, terapia floral, un mundo de conocimiento y de experiencias que nos va a exponer hoy día generosamente. También está haciendo últimamente una meditación que es acuática, que nunca la había visto, pero que yo creo que es maravillosa. Tiene también en su autoría un libro que llamamos Cuando mi corazón danza, y parece que hay otro ahí preparándose, también nos va a contar de eso. Vamos a conversar hoy día con María José Roselot Aguilera, la Cote, desde Puerto Varas, Chile, desde nuestro sur. Bienvenida, Cote. ¡Oh, qué maravilloso que estés por aquí, que hubieras querido participar en este Yoga Fest! Muchas gracias, Pauli, por tu invitación. Cuéntanos, Cote, un poquito de ti primero, para conocerte, para que sepamos ahí todos estos caminos tan lindos que has hecho. Cuéntanos. Bueno, yo me considero una exploradora, en realidad, como de espíritu libre y buscador. Entonces, la búsqueda siempre ha tenido que ver con descubrir el cuerpo como un vehículo del espíritu. Y en ese sentido, desde muy chica empecé practicando, típico cuando unas niñitas a veces te meten a clases de ballet. Sí. Por ahí, claro, el ballet no era mucho lo mío, pero eso despertó como un llamado muy profundo por la danza y por el movimiento. Entonces, mientras estaba en el colegio, empecé a estudiar danza del vientre con Tania Wolfenson. Ella se especializa mucho en danzas como sagradas y danzas orientales, danzas del Antiguo Egipto. Y, un poco tribales, quizás. sí, también. Sí. Y mucho código detrás de cada movimiento. Entonces, ahí hay una línea muy bonita que desarrolló Tania, donde fue como usando los distintos movimientos egipcios, las posturas de los egipcios. Entonces, a raíz de esas posturas y del baile consciente de estas posturas, ella se dio cuenta que en el fondo los brazos son como portales que nos permiten entrar a distintos niveles de dimensión de nuestro corazón. Y el corazón es la brújula que traemos, en el fondo en el corazón está nuestra brújula de vida, que es un poquito lo que quiero hablar también. Y a través de estas danzas con los brazos vamos como corriendo velos que tenemos en el corazón y estas caretas que tenemos en el corazón. ¡Ay, qué lindo! Entonces por ahí empezó un poco esta búsqueda, que claro, después se fue combinando con distintas terapias. Entonces estudié sanación energética, distintos tipos de sanación energética, estudié terapia floral también, armonización con cristales, también practico musicoterapia, y la meditación acuática también fue desarrollada por Tania Wolfenson a partir de su experiencia de trabajo con delfines, y es una experiencia alucinante. ¿Tienes que vivirla en algún momento, Pauli? ¡Ay, sí! ¡Qué maravilloso! Porque es volver no sé, al origen, al vientre materno, me imagino yo, no sé. Sí, totalmente. Pero además Tania tiene esa visión como de que en el fondo todos son portales que vamos atravesando, y a través de la meditación acuática no solo entramos al vientre materno, sino que además tenemos acceso al universo infinito que somos, porque somos universo infinito. Entonces es un viaje alucinante hacia adentro y desde dentro, desde el corazón, en conexión con el todo también. Muy bonito. Qué intenso, yo creo. Súper profundo. Sí, muy profundo. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo, pero qué gana! Me gusta, pero me asusta, tal cual. Exactamente, sí, porque claro,
yo creo que afloran muchas cosas, desde la libertad del agua, que uno ahí no tiene mucho, el peso se pierde, etcétera. Entonces, oh, qué maravilloso. ¿Y hace cuánto que lo estás practicando, la meditación acuática? Llevo como un año, un poquito más de un año más o menos, y trabajo acá en un hotel en Puerto Varas. Ahí yo les arriendo la piscina temperada, y, y bueno, ahora con el tema de la pandemia, eso está en pausa, el hotel está cerrado, pero Sí. hasta antes de eso, no, varias veces a la semana yo practicaba meditación acuática con distintas personas. Ay, Y ha qué sido muy bien. lindo porque en la meditación acuática también la instancia misma de la meditación acuática es como una danza. Entonces es un espacio donde he podido integrar conocimientos tanto de danza como de yoga y de Mm, masaje. Entonces ha sido como que toda mi búsqueda corporal, lo que ha mi arte a lo mejor dentro de la corporalidad es tomar un poco de todo lo que voy aprendiendo para sacar mi propio producto, por así decirlo, la propia experiencia que es distinta en todos los casos, o sea, con cada persona es diferente. claro. Y bueno, me formé como profesora de yoga con el lama Manuel Fernández y después di clases de filosofía y ética del yoga en su instructorado. Y y en el fondo fue una experiencia muy profunda también porque con Manu aprendí como a observar mucho el ego, las identificaciones en el ego, que fue algo muy importante para mí porque si bien yo estudiaba yoga con él y él viene de la tradición himalayo, había un llamado muy fuerte en mí como a integrar el yoga a otras cosas y no dedicarme solo a la práctica del yoga. Claro. A mi modo de ver hay como dos caminos, por así decirlo, cuando uno empieza a estudiar o formarse como profesor o profesora de yoga, donde uno puede como elegir una línea tradicional y practicar esa línea tradicional, como desde el estudio, la práctica, dar clases, etcétera, o tomar el yoga como algo más completo, más integral, a lo mejor, e ir como combinándolo, integrándolo con otras experiencias corporales, que es lo que me pasó a mí. Pero no es algo que yo elegí conscientemente, sino que es algo que me pasó, así literalmente. Como que caminaste sin querer a ese Sí, camino exactamente. fluidamente. Era muy divertido porque tenía clases con Manu y resulta que yo iba llenando mi hojita de prácticas, entonces cada vez que hacía una práctica tenía que poner la hora de inicio, la hora de término, como los ejercicios que había practicado, y resulta que yo empezaba practicando los ejercicios de la tradición de yoga y terminaba bailando, haciéndome masajes, me pasaba naturalmente, entonces las prácticas a veces duraban 2 horas o 3 horas, y yo no me daba cuenta, es como que entraba en un mundo interno donde el cuerpo me iba guiando y me iba mostrando lo que se necesitaba, lo que yo necesitaba experimentar. Entonces al final Manu me preguntaba, ¿hiciste tus prácticas esta semana? Como, a ver, sí y no. Más o menos. Exacto. Sí, lo hice, me tomé el tiempo, practiqué todas estas rutinas, pero terminé siempre bailando, haciéndome masaje. Sí, como que ahí se abría el campo Sí, en tu interior. sí. Y eso fue muy loco porque, claro, muchas veces me conflictuaba, como no, yo estoy estudiando para ser profe de Oh, yoga, exacto, y claro. cuando terminé algunos amigos me decían, oye, ¿nos podríais dar clases de yoga? Y yo me complicaba porque sí, obvio que puedo, se supone que puedo, tengo los conocimientos, tengo información, pero algo le pasaba a mi cuerpo que no podía solo hacer yoga. Entonces Claro, empezamos con yoga y terminábamos y yo terminaba haciéndole masajes a todo el mundo y terminábamos bailando. sí. Era tu estilo, un estilo que al final hoy día es el que tú transmites. Sí, totalmente. Sí. Entonces, eso se fue enriqueciendo después también con danza terapia, danza de la vida, que es una metodología que imparte Loreto San Juan, muy hermosa, donde combina naturaleza, danza, arte y espiritualidad. Mm, Y, y es muy hermoso porque me ha ido pasando como que se van integrando las distintas como artes corporales o disciplinas corporales
y lo que me ha llevado es a un descubrimiento muy profundo del espíritu y de este cuerpo como un vehículo de ese espíritu. Este cuerpo que es como un computador biológico, por así decirlo, como el autito o el estuche que permite que el espíritu tenga una experiencia humana. Entonces, al final, el cuerpo se ha convertido como en una ruta, por decirlo de alguna manera, es un mapa a través del cual puedo ir leyendo como cuál es la misión de este espíritu, cuáles son los desafíos de este espíritu, cuál es el camino que este espíritu vino a recorrer. Y todo eso lo tenemos impreso en el corazón. En el corazón es como nuestra brújula, por decirlo de alguna manera. Ahí está el norte de lo que vinimos a hacer, de lo que vinimos a aprender como almas. Entonces, por mucho que queramos seguir a la cabeza, o por mucho que queramos hacerle caso a lo que deberíamos hacer, socialmente hablando, según las expectativas que el mundo tiene de nosotros, al final la felicidad radica en lo que el corazón nos vaya mostrando, en poder seguir ese llamado. El problema con ese llamado es que nos aterra, le tenemos pánico, le tenemos miedo a ese llamado, porque por lo general hay un momento de nuestra vida en que nos pide que vayamos hacia un lugar donde no deberíamos estar yendo, según estos cánones sociales. Claro. O donde la cabeza nos dice que no vayamos, por así decirlo. Entonces pasa que la cabeza nos dice, anda hacia allá, anda hacia allá, anda hacia allá, porque esto es lo que espera la sociedad, tus amigos, lo que estudiaste, tu familia, etc. Pero el corazón dice, bueno, ¿y qué pasa si tomo este otro camino? Y nos da como miedito, porque nos llama mucho, pero no tiene nada que ver con lo que se supone que deberíamos hacer. Claro, con el deber. Entonces, exacto, mientras estemos en esta dicotomía, va a haber una tensión en nosotros. Esa tensión la vamos a notar físicamente, sobre todo en la zona del cuello, en el chakra de la garganta, de la expresión, porque el cuello funciona como la integración entre la cabeza y el corazón, entre el pensar y el sentir. La zona del cuello es justamente como el puente que conecta desde esa integridad personal. Entonces el llamado es justamente a la integridad personal. ¿Qué significa eso? Yo me observo a mí misma o a mí mismo y soy capaz de reconocer lo que me está pasando internamente, aceptarlo y desde ahí ver lo que necesito cambiar para poder ser más fiel a ese llamado interior. Entonces, qué maravilloso, yo creo, para todos los que puedan ver esta charla, van a quedar todos sanados, porque yo creo que representa lo que tú mencionas, lo que nos está pasando hoy día, lo que estamos viviendo, esta sensación de nos cambiaron el escenario, tenemos que adaptarnos a algo nuevo, no sé si quiero, no sé qué voy a hacer si nunca estoy en la casa y ahora tengo que estar todo el día en la casa y entonces la relación que a lo mejor yo pensaba que estaba súper bien, que es lo que yo escuchaba, la relación que yo pensaba que estaba súper bien con mi pareja, o mi mamá, o mi papá, etcétera, resulta que no estaba tan bien, porque ahora que nos vemos todo el día, entonces es como un todo, y resulta que parece que no quiero volver a trabajar, como que me gustó esto después, estamos ahí tal cual como tú dices, aquí en este tránsito. Sí, exactamente, y es muy fuerte también, porque a mi modo de ver, ya todo lo que nos está pasando de tener que quedarnos en la casa, es como que venimos hace tanto tiempo, estoy hablando siglos, milenios como humanidad, evitando ser lo que somos. Entonces, a mí me pasó en algún momento de mi vida, por ejemplo, que me miré y me encontré con singularidades mías que me dieron vergüenza. Porque me daba cuenta de que a mi alrededor la gente no era así y de que a lo mejor no se esperaba eso de mí. Entonces al principio traté de esconderlo, pero después me daba cuenta de que a lo mejor eso que era único en mí, tal vez era el regalo que yo había venido a traer al mundo. Entonces, justamente eso que más tememos de nosotros es muchas veces el regalo que venimos a entregar. Pero nos asusta ponerlo porque es diferente de lo que tienen los demás y constantemente nos comparamos con el resto, no con nosotros mismos. Entonces, cuando nos estamos comparando con los demás constantemente,
estamos evaluando desde un juicio valórico lo que es mejor o lo que es peor, lo que está bien o lo que está mal, lo que es superior o lo que es inferior. Y no se trata de eso, se trata simplemente de compartir, no de competir. Entonces, justamente el modelo con el que veníamos viviendo está quedando obsoleto y necesitábamos como humanidad hacer un cambio radical. Sin embargo, no había forma de hacer un cambio radical, sino a través de un impacto radical. Es un terremoto gigante. Sí, Exactamente. es verdad. Es la única forma de que nos sacáramos ahí los disfraces del deber. Exacto. Lo que pasa es que la forma en que veníamos viviendo nos estaba llevando a la Sí. extinción como humanidad, y los científicos ya hablan de eso. Los científicos ya hablan de que nos estamos enfrentando a la sexta extinción masiva. O sea, estamos hablando de la última extinción fue la extinción de los dinosaurios. Y en este caso, lo que está provocando esa extinción es el comportamiento humano. Entonces necesitamos transformarnos como seres humanos, como especie humana. Pero necesitamos hacerlo rápidamente también. Claro. Entonces, si bien ha sido terrible esta situación para muchísima gente, detrás de eso terrible también hay una gran oportunidad que tiene que ver justamente con volver al ser, porque estábamos tan metidos en el hacer que nos olvidábamos de nosotros mismos y al final terminamos operando desde un patrón automático que nos estaba llevando a un lugar donde no queríamos ir, pero el que no sabe hacia dónde va tampoco, al final termina donde no quiere. Entonces, es como decir, ok, ahora que tengo la oportunidad de detenerme, puedo volver al ser. Y al principio eso no me gusta, porque este ser está en desequilibrio. Está en desequilibrio porque he estado muy pendiente de lo que pasa afuera, evitando conectar con lo que pasa adentro. Y eso es algo muy hermoso que tiene el yoga también, que es volver a traernos al presente, y no solo al presente, sino también al cuerpo. Que ese es otro problema que hemos experimentado de todo el bloqueo del chakra de la garganta y de la zona del cuello, es que nos hemos decapitado como humanidad. Y ponemos la cabeza en un altar y el cuerpo queda para cuando tal vez en algún momento yo me acuerde. Claro. Y de alguna manera evitamos conectarnos con el cuerpo porque no queremos sentir, porque nos duele demasiado sentir. Nos trae problemas. Exactamente, empezamos a sentir el dolor de aquí, el dolor de allá, la enfermedad de por acá, que el órgano de acá no funciona tanto, pero eso no es casualidad, no es que seamos víctimas de este cuerpo enfermo. Este cuerpo está enfermo porque llevamos mucho tiempo viviendo para los demás y poco tiempo para nosotros, entregando hacia los demás nuestra energía debilitada, y solo podemos entregar lo que tenemos. Entonces, si yo no cultivo el amor por mí misma o por mí mismo, no tengo amor que entregarle a los demás, amor genuino. Y lo único que termino entregando finalmente es un amor como dependiente, es un amor condicionado, y genero relaciones de dependencia emocional con los demás, donde mi bienestar depende de que el resto me ame, me acepte y me apruebe. Pero si el resto me rechaza, yo me siento mal. Y también es muy heavy porque nos identificamos con todo lo que hacemos como si fuéramos nosotros. Entonces, cuando a alguien no le gusta algo que yo hice, es como que a mí no me quisiera. Claro. Y ahí el ego ha estado en un desequilibrio muy profundo en ese sentido. Entonces, es súper importante volver al cuerpo y permitirnos sentir lo que estamos sintiendo, permitirnos sentir y abrir espacio a lo que está pasando dentro de nosotros. Es la única forma de encontrar esta ruta que nos trae de vuelta a casa. ¿Cuál es la casa? El corazón. Y desde ese lugar del corazón podemos restablecer la conexión y las relaciones con todo lo que nos rodea, porque empezamos restableciendo la conexión con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y desde ese lugar todo va a estar bien. Entonces, así como a veces nos enfermamos, por ejemplo, esa enfermedad la consideramos como un problema que tenemos que atacar y que eliminar de nuestro cuerpo, es una condición que hay que extirpar, por así decirlo. Sin embargo, justamente esa enfermedad es una puerta de entrada, es una grieta por donde puede entrar la luz.
si somos capaces de mirarla con conciencia, con amor, con honestidad y abrirnos a la vulnerabilidad de lo que nos trae esa situación. Del mismo modo, lo que estamos viviendo hoy día es como una herida en nuestro cuerpo como humanidad, porque somos un cuerpo como humanidad también, que está herido, que está herida, que está enferma. Entonces, esta situación que estamos viviendo hoy día, si somos capaces de mirarla desde ese lugar y somos capaces de entrar en esa conciencia, mirándonos cada uno a sí mismo con honestidad, con amor, permitiéndonos entrar en la vulnerabilidad, entrar en lo que nos asusta, entrar en la deuda emocional que tenemos con nosotros mismos, es una grieta perfecta para que entre la luz, es decir, para que entre la conciencia, para que entre la sanación a ese lugar y podamos restablecer ese flujo también. Es y como, cambiar en todo lo que tengamos que cambiar. sí, a mí se me imagina de lo que llevamos conversando, es como la carta de la muerte del tarot, acompañada con la carta de la torre al lado. Esas dos cartas, tú también lees las cartas, oráculo, entonces esas dos cartas hablan de la transformación, es como que todo que estaba súper perfecto, según yo, súper perfecto, desde el hacer, como se me desvanece, se me terremotea, se me cae todo, quedo en el suelo. ¿Qué hago ahora? Nada, morir, pero claro, la muerte aquí no significa quedarme en la pasividad y desfallecer, sino que todo lo contrario, salir como casi un 2.0 y transformarme y vivir la vida al final de como yo quería, como sacarme ahí el disfraz un poco, me genera mucho eso, de lo que tú mencionas. Sí, Pauli, totalmente, y es muy importante lo que estás hablando porque le tenemos mucho miedo a la muerte, le tenemos terror a morir, porque es como que si morimos, se acaba todo. Se acabó. Sí. Se acabó. Entonces, ¿por qué? Porque nos identificamos con la materia, nos identificamos con la forma, y la materia es lo único que muere, entre comillas. La energía no muere, la energía solo se transforma. Entonces, mientras sigamos mirando la muerte como un final, como algo que terminó, como algo que perdimos, por así decirlo, y como algo tabú, demoníaco y que tenemos que evitar a toda costa, justamente vamos a evitar la transformación interior. Porque la transformación, una parte de nosotros tiene que morir. Tiene que morir. Es como, el otro día escuché a un astrólogo muy lindo, él se llama Gonzalo Pérez, y él hablaba del huevo. Entonces decía, cuando un pollito está dentro del huevo, está en su proceso como gestacional. Y este huevo es su mundo, y este huevo es su protección. Pero cuando él está listo para nacer, el mundo, su huevito, se convierte en un problema para él, que lo ahoga, le quita espacio. Y si no rompe el cascarón, el pollito muere. Entonces, ¿qué significa esto? Desde adentro, empezar a romper este cascarón, que es un acto violento, es un acto como de donde hay que romper esas barreras. Es importante salir de esa zona de confort, que en algún momento se convierte en una zona de desconfort, incluso, pero que estamos tan acostumbrados a estar ahí que preferimos quedarnos que ir a descubrir lo nuevo. Cuando la invitación es justamente romper ese cascarón que nos limita y salir al encuentro de lo nuevo, de esa expansión, de esa novedad, de ese nuevo potencial que se está manifestando. Entonces es muy lindo porque cuando sentimos la presión de los límites, que es cuando más nos sentimos incómodos y tensos, en realidad el límite nos está diciendo, es hora de expandirse. Claro. Nosotros nos quedamos peleando como que no, como que sí, pero me lo hacen a mí, pero es contra mí, y es como, no, ¿cómo te explico que no tiene nada que ver contigo? Va mucho más allá de ti. Entonces simplemente es conectar con esa sensación de incomodidad y atrevernos a romper el propio cascarón. Porque para romper el cascarón social, cada uno tiene que romper su propio cascarón. Así empieza. Claro. Y tiene, yo creo que, dime. No, es que quería últimamente que, como hablaste del tarot, me gustaría invitar a otra carta, a otro personaje también, que es el loco.
¿Por qué? Porque el loco no se identifica con ninguna de las otras cartas. El loco es como el personaje que va viviendo cada una de esas experiencias. Ese loco, Libremente. sí, ese loco es nuestro espíritu. Pero ¿qué es lo que nos ocurre? Estamos habitando acá y nos identificamos con la torre, nos identificamos con el mundo, nos identificamos con la muerte, nos identificamos. Entonces, es como que viviéramos cada uno de esos personajes y nos olvidamos de que no somos el personaje que construimos, sino el actor o la actriz que está detrás de eso. Y ese es el loco. Es la invitación a salir de la forma, a desidentificarnos y poder ocupar todas las formas que conocemos a nuestro favor, por el tiempo que así se requiera. El corazón nos lo va a indicar, pero por eso es tan importante escuchar el llamado del corazón, porque el corazón nos va a decir exactamente dónde tenemos que estar y hasta cuándo tenemos que estar en ese lugar, que es un poco lo que hace este loco también. Sí, y que también eso es lo que cuesta y que yo creo que también tiene que ver con lo que vamos a conversar también más en profundo hoy día, desde lo que tú me planteaste, este, tú me dices, el camino del corazón a través del cuerpo. Eso va a tratar de especificar a lo mejor la charla que vas a exponernos hoy día y que tiene que ver con esto, con este sentir un poco más libre. Y tú me dices, más allá de la práctica tradicional del yoga, o sea, abriendo también un poco esto, muy como dices tú, como desde el loco, es como viviendo cada momento libre nomás, sin tanto cuestionamiento. ¿Qué? Cuéntanos ahí, Cote, un poquito más del camino del corazón a través del cuerpo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace esto? Para mí ha sido como empezar a hacer una lectura muy desde lo médico, por ejemplo. ¿Ya? Yo entré a estudiar psicología en Santiago, pero yo no quería estudiar psicología. ¿Ya? Es solo que lo que yo quería estudiar no lo conocía. Yo quería hacer muchos cursos diferentes y con eso hacer algo, pero básicamente no tuve permiso. Entonces, fui a la universidad a estudiar psicología. Y mientras estudiaba psicología me enfermé mucho de amigdalitis. Y hubo algunos años en que a mí me daba amigdalitis 2, 3 veces en el año y tenían que inyectarme penicilina. Era muy fuerte lo que pasaba con mi garganta. Y de a poco empecé a darme cuenta de que en realidad esta garganta tenía mucho que decir y que yo no estaba permitiendo. Entonces, justamente esto que decía antes como del miedo a conectarnos con el cuerpo, porque hay un miedo a sentir lo que nos está pasando y encontrarnos con la deuda que tenemos con nosotros al final, fue un poco el camino que yo fui recorriendo y el yoga fue muy importante para traerme a este cuerpo de vuelta también. La tradición de Hatha Yoga, en la tradición himalayo, en el fondo se hace mucha observación del cuerpo de una manera como muy meticulosa y tenemos la posibilidad de ir explorando, ok, ¿cómo está mi rodilla antes del movimiento? Realizo el movimiento. ¿Cómo siento y observo mi rodilla después del movimiento? Entonces empecé a darme cuenta de que movimientos muy simples permitían liberar la energía que estaba retenida en esa zona. Y esa energía retenida a veces venía con información emocional y a veces no. Y a veces venía con imágenes y a veces no. Pero me fui dando cuenta del el cuerpo tiene memoria. Y el cuerpo almacena la historia de lo que hemos experimentado. Y también almacena nuestros deseos y también almacena nuestra misión. Entonces, cada vez que tenemos un desequilibrio en el cuerpo, en el fondo hay un llamado desde nuestro ser interior a escuchar lo que externamente no hemos podido escuchar. Y en vez de atacar ese síntoma como si fuera un problema que hay que erradicar, ya, o una enfermedad que hay que extirpar, por así decirlo, cuando empezamos a escuchar ese síntoma como un mapa, como una parte de nosotros que nos habla, como una parte de nosotros que se está expresando, podemos ir a preguntarle también cuál es el mensaje que tiene para nosotros. Entonces a mí me empezó a pasar que me fui dando cuenta de que tenía una deuda muy grande con mi propio cuerpo
y que me estaba ocupando de mucha gente afuera y no me ocupaba de mí misma. Y yo he sido muy generosa también hacia afuera y muy amable hacia afuera. Pero ¿qué pasa conmigo? Yo aprendí que el autocuidado era igual a egoísmo y que primero tenía que estar para los demás y después para mí misma. Y eso es algo que muchos hemos aprendido. Es parte de una herencia también que nos dice, bueno, hay que estar constantemente hacia afuera porque ahí nos realizamos y ahí nos aprueban, ahí nos aman, ahí somos alguien, por así decirlo. Claro. Entonces, al final, el cuerpo es como que el coraje de aprender a mirar los desequilibrios corporales como una ruta que nos permite ir al encuentro de nuestro ser interior, que está en alguna parte por ahí durmiendo a veces, nos permite despertarlo y nos permite empezar a restablecer esa conexión. Y cuando vamos restableciendo esa conexión, se va restableciendo el flujo con todo lo que nos rodea también. Sí. No sé si, no sé si te pasa no sé si te pasa, Cote, ahí, que quizás lo que más entrampa un poco esto y lo que más silencia el corazón y el cuerpo, por lo que yo voy mirando, lo que yo voy escuchando, es mucho el contenerse. Me refiero al, no, ¿para qué voy a decir esto? No, mejor no lo digo. No, porque puedo generar un problema. No, porque voy a enojarme. Eh, como el contener como en general la emoción, es como que el mejor no me expresa. No sé si lo has visto. Y también mucho la rabia, es como, no, pero ¿para qué voy a decirle vamos a pelear? Me lo como. Yo siento como que ahí voy apagando mucho el cuerpo. No sé si te pasa a ti. Sí, totalmente. De hecho, o sea, muchas veces al principio ni siquiera nos permitimos reconocer lo que sentimos. Entonces, me siento completamente tensa internamente, pero no soy capaz de reconocer que esto es rabia y que lo que me molestó fue esto, o que esto es pena y que lo que me duele es esto otro, o que esto es frustración, que es una mezcla de rabia con pena, o que esto es miedo, por ejemplo. A nivel energético también me he dado cuenta de que todo lo que no es amor es miedo, finalmente. Y detrás de toda esa pena, de las rabias, de las frustraciones, hay algo que tememos. Y que por lo general es el miedo a que nos rechacen. Es el miedo a perder el amor del otro. Es el miedo a que si somos como una manada, nos dejen afuera de la manada. Porque afuera de la manada es difícil sobrevivir. Porque afuera de la manada no somos nadie. Entonces, somos seres sociables y eso es lo que buscamos finalmente. Entonces, yo también me di cuenta de eso, que en la medida en que empecé primero a reconocer lo que pasaba dentro de mí y luego de eso a permitirme sentirlo para desde ahí poder empezar a expresarlo, empezó a ocurrir una sanación. Porque además después viene el cómo lo expreso. O sea, por lo general esto es como un péndulo. Y cuando el péndulo ha estado muy hacia un extremo, ¿ya? Yo tengo un lápiz acá, por ejemplo. Si el péndulo ha estado hacia un extremo, cuando yo lo suelte y lo libere, no va a ser esto, va a ser esto. Al otro extremo, claro. Exactamente. Y de a poquito va a ir bajando. Entonces, si yo en algún momento me reprimí muchas cosas, cuando empiezo a hablar es posible que deje un problema más o menos grande. Claro, claro. ¿Sí? Entonces Sí, le tenemos miedo también a eso. sí, yo creo que es lo que tú dices, ese es el temor, es como el descontrol. Escucho mucho eso, es como, no, pero ¿y qué puede pasar si yo me angustio? Es que, no sé, la imaginación es siempre como que va a quedar la embarrada, como que va a ser un caos si yo me expreso en las diferentes emociones. Yo me río muy fuerte también porque me van a mirar, entonces es como un todo, como esta emoción tan grande, es como que hay harto temor frente a eso. Sí, pues. Y que tiene que ver un poco con este huevo que te decía antes. Es como, estamos acostumbrados a estar calladitas y pasar desapercibida y que no nos vean tanto, y de repente hay un llamado a expresar, este cascarón se tiene que romper y probablemente va a haber caos. El tema es que
el caos también tiene cierto orden. Los caos nunca son desordenados y azarosos, entre comillas, por así decirlo. Hay cierta lógica o inteligencia detrás del caos también. Entonces, cuando entramos en ese espacio y somos capaces de romper ese cascarón, no hay que tenerle miedo a ir hacia el otro lado. Lo que hay que hacer es ir al otro lado con nuestra conciencia despierta y activa, para poder reparar cuando sea necesario. Si yo no acepto que cuando estoy en un extremo me voy a ir al otro extremo en algún momento, entonces nunca voy a salir de aquí. Sin embargo, es de nuevo la invitación a identificarnos con el loco, más allá de la forma. Yo no soy esta, yo no soy lo que hago estando aquí. Yo soy quien experimenta esta dualidad, esta polaridad de la dualidad. Entonces, cuando soy capaz de decir, ok, voy a hacer un salto cuántico en mi vida y me voy a liberar y transformar para explorar el otro lado, es reconocer que yo no me identifico con lo que soy, con lo que hago, con lo que pienso o lo que siento estando aquí, sino que esas son experiencias que yo estoy teniendo. Pero yo soy la conciencia que experimenta todo eso. Entonces, es mucho más fácil, si me dejo de identificar, poder pedir perdón si es necesario, por ejemplo. Porque tal vez en mi expresión efectivamente vas a llevar a alguien. Sin embargo, si yo no le muestro esto al mundo, es lo que decíamos al principio, si yo no expreso mi propia unicidad, mi singularidad y mi luz al mundo, el mundo se priva de eso también, y por algo vine. Entonces, ¿para qué vine sino expresar el regalo que traigo para el mundo? Claro. Lo Pero que hay que eso hacer es, es encontrar la forma amorosa en que podamos hacerlo. ya, sí, eso es, yo creo, porque es lo que tú dices. Sí, pero si me expreso demasiado, es como, es un caos, entonces me da miedo. Pero claro, es lo que tú dices, es sentirlo quizás libremente y sentir que a lo mejor, si estoy en un momento ya, a lo mejor en el extremo de este péndulo, no pasa nada y eso no va a etiquetarme con que entonces yo soy de esta, que está siempre en este extremo y que cuando a lo mejor baje un poquito, no pasa nada, eso no me va etiquetando, porque yo creo que ahí Exacto. es como, yo soy simpática, yo soy celosa, yo soy insegura, como que nos va encuadrando un poco y ahí pasan cosas con el corazón, es como que se lo empieza a creer un poco o lo empiezo a sellar, no sé. Sí, pues, y nos vamos protegiendo y armando como una especie de armadura o de cascarón en el que nos sentimos seguros y nos sentimos estables. Sin embargo, no somos eso. No somos lo que pensamos. Somos quien piensa. Y no somos lo que sentimos. Somos quien siente. Y entender eso nos da mucha libertad. Porque si yo en ciertas situaciones soy celosa, por ejemplo, ya como tomando este ejemplo que traes, en el momento en que yo dejo de identificarme con los celos y con la mujer celosa, soy capaz de liberarme de ella también y decir, yo actúo desde este lugar, me siento celosa cuando me siento vulnerable, cuando me siento en peligro, por ejemplo. Claro. Sin embargo, como yo no soy los celos, ¿ya? Y yo no soy la acción que emito cuando estoy parada en este lugar, sino soy quien está emitiendo esas acciones, es cosa de que yo salga de ese lugar para empezar a emitir otras acciones y para empezar a sentir otras cosas. Entonces, tal como todo nos pasa que cuando vamos creciendo la ropa nos queda chica y nos vamos cambiando de ropa. Es lo mismo. Es como, es muy divertido porque nos identificamos con todo lo que pensamos y sentimos, como que eso es lo que fuéramos porque lo sentimos en el cuerpo. Pero yo siento este chaleco en mi cuerpo y yo no soy este chaleco. Y cuando llega la noche me lo puedo quitar y me pongo pijama y no tengo problema y sigo siendo yo y sintiéndome perfectamente yo. Sin embargo, mi piel siente este chaleco, tiene una temperatura, tiene una sensación, me hace sentir de cierta forma.
Entonces nos pasa lo mismo con las emociones también. No somos esas emociones. Experimentamos esas emociones producto de las creencias que tenemos con respecto a eso que estamos viviendo. Y nuestro cuerpo se hace adicto a esas emociones también. ¿Por qué? Porque se generan un montón de sustancias en nuestro cerebro que nos hacen experimentar esas emociones. Y el cuerpo lo recibe como un estímulo y se hace adicto a eso. Entonces al final tengo un patrón que trato de cambiar y que es muy difícil cambiarlo porque me identifico con él y porque el cuerpo físico también me está pidiendo una y otra vez esas sustancias que secreta mi cerebro para sentirse de cierta manera, y eso me ayuda porque de esa forma puedo justificar lo que hago o dejo de hacer, puedo explicar y justificar mi autosabotaje, puedo explicar y justificar el no hacerme cargo, por ejemplo, mi papel de víctima o de manipulación o de lo que sea, para no cambiar en ese llamado que estoy teniendo. Sí. Ahí también es donde hace sentido lo que tú dices, el camino a lo mejor de la expresión del corazón a través del cuerpo, pero más allá de este yoga tradicional. Sí, Sí. cuéntanos un poquito más de eso a lo mejor para que todos lo puedan entender. ¿Qué es ir más allá del yoga, por ejemplo, tradicional? Ir más allá del yoga para mí significa permitirme escuchar lo que el cuerpo necesita y hacerlo. Y es algo súper concreto. O sea, a veces puedo estar haciendo un saludo al sol, puedo estar practicando mi rutina, por ejemplo, y desde el aprender mi rutina, a lo mejor yo establecí la rutina que voy a realizar, entonces después de este ejercicio viene este, después de este viene el otro, y después de este viene el otro. ¿Y qué pasa si estoy experimentando un ejercicio y me conecté con algo placentero? Y me encantó experimentar eso. Entonces, en mi práctica personal lo que yo hago es quedarme un poquito pegada en eso. Y lo repito, y lo repito, y lo repito. Porque también me he dado cuenta que al cuerpo lo castigamos mucho más que felicitarlo. Entonces, cuando encuentro un movimiento, por ejemplo, que me gusta, me quedo, y me quedo, y me quedo, y respiro. Conecto la respiración con ese movimiento para mover esa energía y expandirla por mi cuerpo. Una vez que voy expandiendo eso por mi cuerpo, empieza a aparecer información. Esa información puede ser una sensación, puede ser un calorcito, puede ser una vibración, puede ser un dolor, puede ser una tensión, etc. Si yo sigo mi rutina tal como la tengo, a lo mejor voy a dejar ese proceso en la mitad y voy a perder la oportunidad de seguir ese hilo que el cuerpo me estaba mostrando. Sin embargo, si yo ocupo eso que sé a mi favor, voy a poder conectarme con eso que estoy sintiendo y darle espacio. Entonces, a lo mejor después de este ejercicio que estoy haciendo, no necesito el que había escrito que venía después, sino que tal vez necesito moverme de otra forma. Y tal vez ni siquiera sé de qué forma es ese movimiento, pero me permito escuchar el cuerpo para que el cuerpo me lo enseñe. Tal vez tengo que sacudirme un poco, por ejemplo. Y es algo que en yoga tal vez nadie me enseñó, pero mi cuerpo lo necesita y se lo entrego y lo permito. Y luego de ese sacudirme, puedo exhalar profundamente. Y noté que esa información que apareció como una tensión se liberó. Y ahora la tensión del hombro se liberó, pero me vino una tensión en este lado del cuello. Entonces a lo mejor voy a inhalar profundo y voy a exhalar con otro tipo de movimiento. Entonces, ir más allá del yoga tradicional a través del cuerpo para mí tiene que ver con permitirnos escuchar la necesidad que tiene el cuerpo y no necesariamente la rutina que yo establecí al inicio desde mi mente. Porque la mente, que es muy bonito porque la mente es la que genera las estrategias para que podamos realizar el camino del corazón. El corazón es el que pone el qué, el objetivo. Y la mente nos ayuda a llegar
a ese qué, pero solo está al servicio de eso. Entonces la mente propone un montón de cosas, pero el corazón es el que va diciendo en cada momento, ahora lo que tú dijiste, ahora no, espérate un poquito. Ya, y la mente está ahí confiando. Y dice, ahora dame lo que me dijiste, y se lo entrega. Entonces, yo puedo establecer una rutina, pero mi invitación es a planificar con desapego también. Entonces, yo establezco esta rutina que está al servicio de conectarme conmigo misma, con mi propia corporalidad, con mi propia necesidad a través del cuerpo, con la vulnerabilidad, con el sentir. Y si entre medio de esa rutina estoy sintiendo, estoy experimentando, estoy notando sensaciones corporales, puedo permitirme romper esa rutina y entrar en esa invitación que me hace el cuerpo, a través de la respiración, a través del movimiento, a través del sonido, a través de distintas posturas, permitiéndome ir más allá de lo que conozco, porque el cuerpo también tiene memoria, y el cuerpo almacena en sí toda la información de lo que necesitamos para resolver esa necesidad que tenemos. El cuerpo no nos va a entregar una necesidad sin que podamos hacernos cargo de ella tampoco. Entonces, es saber que tenemos en nosotros todo lo que necesitamos, ya somos lo que necesitamos, tenemos las herramientas que necesitamos, o incluso tenemos la posibilidad de encontrar a alguien a nuestro alrededor que tenga esas herramientas, para después darnos cuenta de que nosotros también las tenemos, y solo por eso puedo verlas y reconocerlas en un otro. Entonces, es esa invitación como a permitirnos planificar una rutina, por ejemplo, y después ir más allá de la rutina. Y yo creo que en este tiempo justamente de pandemia, de estar en casa, de estar más guardaditos, es una tremenda posibilidad, como que la vida nos está diciendo, vuelve a tu casa, quédate en casa. ¿Qué es quédate en casa? Quédate en ti. Nuestra primera casa es nuestro cuerpo. Nuestra primera casa es el cuerpo físico. Entonces, quédate en casa, vuelve a tu casa, retorna, trae la conciencia a tu cuerpo. En yoga se practica eso a través de la respiración, a través de la meditación. Entonces ocupa esas herramientas para habitarte despierta o despierto, para habitar tu cuerpo en conciencia, habitar tu casa, tu hogar, tu cuerpo, y desde ahí poder escuchar lo que ese cuerpo necesita y permitir que el movimiento, que la respiración nos permitan mover esa energía estancada, ir un poco más allá para liberar la información que hay en ese lugar de nuestro cuerpo. Sí. Tantas tareas que nos estás dejando, pero tareas maravillosas. O sea, yo creo que somos privilegiados, Cote, de todo lo que tú nos estás transmitiendo. Yo me siento totalmente privilegiada porque yo estoy aquí en primera fila, pero es maravilloso porque tenemos tanto y en cada minuto cosas que hacer con nosotras mismas, con nosotros mismos, y que también para a lo mejor quienes también trabajamos un poco desde el yoga, desde la experiencia, el experimentarlo para nosotros mismos, pero también para los demás como profesores, qué sé yo, cuesta es cuando uno está dando las clases, cuesta dejarse solo fluir y quedarse, por ejemplo, como tú dices, quedarse en esa postura que a lo mejor me generó algo y quedarme respirando un momento más. A mí me cuesta en particular, entonces, ¿qué tarea más maravillosa voy a hacer? Y yo sugiero empezar con uno primero, con uno mismo, porque puede ser nos podemos sentir muy expuestos, empezar a hacer esto en una clase con otras personas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, tener la flexibilidad también de decir, ok, en la clase voy a seguir como aferrándome y siguiendo y como anclándome a esa rutina que diseñé, ¿ya? A esa secuencia que diseñé. Claro. Sin embargo, en mi práctica personal, me voy a permitir ir un poquito más allá. Me voy a permitir explorar esto. Porque a veces voy a estar practicando y no voy a sentir nada en mi cuerpo, ni un llamado que me invite
algo distinto. Y eso está perfecto. Pero a veces sí lo voy a sentir. Sí, Y claro. es un regalo poder entregarnos esa experiencia. Y en la medida en que más cómoda me sienta conmigo misma o conmigo mismo explorando eso, más cómodo o cómodo me voy a sentir también en las clases y con los demás. Y de nuevo, es un desafío para nuestro ego también, porque no, porque yo practico yoga en esta tradición. ¿Y qué pasa si el llamado a tu corazón es salir un poquito de ese lugar Claro, también? mezclarlo un poco. ¿Y qué es lo que también ahí se cuestiona? No, no, yo creo que no está tan bien. O, Sí. pero tiene que ver también con este proceso, siento yo, como con este proceso más, ay, pero ¿qué tiene si le pongo un poco más de esto que a mí también me gusta para mí? Y que también tiene que ver un poco con la tradición, justamente. A veces Mm. nos sentimos como deshonrando la tradición, ¿no? Y es como, pero es que los maestros no me enseñaron esto, pero todo este linaje de maestros hermosos que llegaron a esta sabiduría y a estos conocimientos, no me enseñaron esto otro. Ellos piden que nos quedemos aquí. Sí, y hay personas que van a seguir el llamado y lo van a sentir profundamente de seguir en una tradición, y eso está perfecto. Y si ese es el llamado del corazón, hay que seguirlo, porque significa que ahí es donde yo tengo que estar. Pero si mi llamado no es ese, no puedo obligarme. Y tal vez voy a estar negándome a un regalo precioso Mm, por rechazar ese llamado por miedo. claro. Entonces, Mm, yo puedo honrar y agradecer profundamente todo lo que he aprendido de todo ese linaje de maestros, por ejemplo. Y aún así, ponerle mi cuota personal, aunque sea en mi práctica conmigo misma, si es que lo siento. ujú, Que hay ujú. un regalo para nosotros, y es confiar en la sabiduría de nuestro espíritu también. Es el espíritu el que nos llama a vivir esa experiencia. Entonces, por ejemplo, yo cuando me di cuenta de que tenía este llamado, no podía ponerle clases de yoga a mis clases, porque no, ¿cómo voy a decir que estoy haciendo yoga si estoy haciendo más que yoga? A pesar de que yoga significa unión. Entonces es Sí. muy divertido, porque también el Mm, yoga es la unión simplemente con eso que es sagrado para cada uno. ujú. Entonces, a las clases que yo estoy haciendo hoy día, por ejemplo, le llamo corporalidad femenina consciente, porque estoy dando clases como exclusivamente para mujeres, Mm, eh, porque me dieron ganas en este tiempo sí. trabajar mucho con la energía femenina y en ese sentido es un espacio donde yo combino, por ejemplo, masajes, meditación, respiración, danza terapia, movimiento libre, yoga. Entonces es como ir enseñándole a las mujeres, por así decirlo, a conectarse con eso sagrado en cada una, que nos va mostrando lo que necesitamos, con instancias y con ejercicios muy simples que nos ayudan a conectar profundamente con nosotros. José, desde eso, ahí, cuéntanos en lo práctico, a lo mejor, si sigues trabajando online, sigues dando estas clases online, estás ahí en otro proceso, cuéntanos un poquito de eso. Sí, estoy solo haciendo cosas online prácticamente, terapias individuales también, a pesar de que estoy dando poquitas horas individuales, pero igual estoy dando. Ujú. Eh, a nivel individual y a distancia, a través de Zoom, hago lecturas de cartas, de orientación, no de predicción. Sí. Eh, hago terapia floral también. Después puedo enviar las esencias por Chile Express, por ejemplo, a distintos lugares en Chile. Trabajo Ujú. principalmente con orquídeas de la selva amazónica, de Machu Picchu. Mm, Eh, también hago sanación energética a distancia, pero bueno, la meditación acuática que me encanta, pero que no la estoy haciendo, esa sí. está en pausa. Pero lo que más estoy haciendo a distancia son actividades grupales. Y ahí tengo dos actividades como de manera más estable. Una son las clases de corporalidad femenina, que las Ujú. dejé en un precio muy accesible, pensando como en todas las dificultades que estamos teniendo, también Mm, con opción de intercambio
múltiples intercambios, y eso lo hago una vez a la semana, los jueves en la mañana, de 8:30 a 10. De hecho, yo grabo las clases, y todas las mujeres que quieren participar de ese espacio, pero que no coinciden con el horario, por ejemplo, igual están inscritas, y yo les mando el link de la grabación para que puedan practicar cuando cada una pueda. ¿Ya? Voy subiendo las clases a una lista privada en YouTube, entonces por ahí tienen acceso cuando yo les comparto el link. Otro taller que estoy ofreciendo se llama El Espíritu Despierta, y que es justamente el llamado a despertar nuestra conciencia aquí, a través de la ruta del alma que le puse, que es el conocimiento de los 7 chakras principales. Tenemos muchos chakras en el cuerpo. Los chakras son centros energéticos que nos ayudan a distribuir la energía en distintas partes de nuestro cuerpo, y los chakras principales del cuerpo se relacionan con los 4 niveles del ser: físico, emocional, mental y energético espiritual. Entonces, este es un taller que dura 3 meses, con sesiones semanales, con un grupo íntimo y privado, donde vamos estudiando cada uno de estos centros energéticos, cómo se vincula con cada uno de estos niveles del ser, y vamos respondiendo preguntas para poder llevar ese conocimiento a nuestra vida cotidiana para favorecer transformaciones personales. Y una vez que terminamos el estudio de estos 7 centros energéticos, hacemos una sesión de integración. Luego hacemos una sesión donde enseño ciertas técnicas para conectarnos profundamente con la sabiduría interior a través del cuerpo. Entonces enseño algunas técnicas ahí de testeo muscular, como de percepción energética también. Enseño claves como muy simples, pero con alcances bien profundos de sanación energética. Y tenemos una práctica de sanación energética entre los estudiantes del grupo a distancia, que es muy hermosa, porque ahí la gente se da cuenta de que, wow, o sea, no nos conocemos directamente, no nos tocamos ni nos encontramos directamente, y aún así experimentamos el beneficio de recibir la energía del amor. Sí. Entonces, el taller El Espíritu Despierta es un viaje de transformación personal, a través de los chakras, a través de la energía y a través del cuerpo. Entonces, cada sesión tiene ejercicios corporales que nos ayudan a activar la energía de los centros energéticos, para poder internalizar en nuestro cuerpo toda esa información y esa sabiduría que se va despertando y conversando. Entonces, un taller como bien completo, que tiene material, sí, es muy profundo, tiene material complementario. Escribí como 12 documentos más o menos en PDF, que comparto a las personas cada semana, que tiene el contenido de lo que vamos aprendiendo en cada sesión, y además grabé unos 10 u 11 videos con los ejercicios prácticos y con rutinas simples de ejercicios que nos ayudan a despertar toda esta información en nuestro cuerpo. Entonces, sí, es principalmente recomendado para personas que están empezando a meterse en esta información, que quieren empezar a vivir su espiritualidad de manera más cotidiana, más consciente, o personas que saben de los centros energéticos y un poquito de energía, pero que les ha costado llevar eso a su propia vida, por así decirlo. Ya, perfecto. Cote, ¿y cómo te pueden contactar a quienes les interese? ¿Tus redes sociales? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, tengo un canal de YouTube, ya, donde no tiene tanta información abierta porque lo uso principalmente de manera privada para subir los videos de este taller, por ejemplo. Entonces, tengo poquitos videos, pero igual hay. De hecho, hace poquito subí una meditación guiada de autosanación, un regalo ahí que hice bien profundo y simple también. El canal de YouTube se llama Conciencia Amai, y conciencia escrito con SC, con SC ciencia. Conciencia con SC, Amai. Amai significa amar con alegría y propósito. Sí. Ya, súper. Ese es mi canal de YouTube, Conciencia Amai. El Instagram también se llama Conciencia Amai. Y mi correo electrónico es concienciaamai@gmail.com.
@gmail.com. Y el logo es una esfera de luz amarilla. Ya, súper, te vamos a seguir entonces todo, porque no la conocía, yo seguía tus otras redes, Conciencia Amay, entonces vamos a estar ahí atentos. Cuéntanos, Cote, por último, tu libro, tu segundo libro, ¿estás en ese proceso? ¿Cuándo podría salir? Para estar Sí, atento. mira, bueno, el primer libro se llama Cuando mi corazón danza. A mí me encanta escribir, pero justamente en esta formación de danza terapia, danza de la vida, empecé a escribir poesía. Me pasó también, yo no sabía que sabía escribir poesía. Mi espíritu me lo mostró, y es un libro que tiene poemas donde se expresa mi relación de intimidad entre la naturaleza y la espiritualidad a través de la danza. Y el segundo libro se llama Humanidad desnuda ante el espíritu que despierta. Es un libro que integra poesía, preguntas, columnas, por así decirlo, o ensayos como más reflexivos sobre el proceso de despertar. Entonces, tiene desde poemas medios locos en estado alterado de conciencia. Yo entro muy fácil en estado alterado de conciencia a través del cuerpo, a través de la danza principalmente. Entonces, comparto algunas de esas experiencias, algunos de esos viajes donde se mezclan los olores con las texturas, con los colores y con las formas, ¿ya? Y también comparto algunas preguntas que me he hecho a mí misma, como por ejemplo hay una pregunta muy bonita que es como, ¿tienes el suficiente coraje como para atreverte a ser libre y simplemente tú? Por ejemplo. Y algunas reflexiones también que he estado haciéndome. Estoy planeando un diseño como bien bonito de ese libro donde las personas que lo lean también puedan interactuar con él y escribir algunas cositas. Todavía me falta para poder publicarlo. Sí, me falta un poquito. Me encantaría que esté como para fines de este año, pero no tengo la certeza de que vaya a funcionar el que esté para fines de este año, pero sí yo me pongo en el corazón como marzo del próximo año máximo. Sí, sí o sí, ya. Sí, me gustaría sacarlo en versión impresa y también en versión ebook, como para comprarlo, sí, digitalmente. Así que también, a medida en que lo vaya teniendo, voy a dar toda la información a través de las redes sociales. Yo no soy muy buena para las redes sociales, entonces no tengo muchos seguidores porque me gusta crear y explorar, pero soy mala para estar ahí conectada, pero igual, cada vez que tengo una novedad la subo, y también participo de un grupo que se llama Semillas de Conciencia, que es un grupo de amigos, todos terapeutas, hay profesores de Kundalini Yoga, hay una astróloga también, y con este grupo de Semillas de Conciencia, una vez al mes más o menos, ofrecemos una charla o conversatorio con respecto a estos temas también, sobre todo desde que estamos como en este espacio más de confinamiento de pandemia. Entonces vamos explicando un poco cómo se vienen las energías para este mes y ofrecemos ciertos tips corporales, emocionales, para poder ir autogestionándonos. Eso es, por así decirlo, como mi línea un poquito tiene que ver como con esta integración de todo lo que está pasando que me llama la atención, junto con el despertar del espíritu de manera consciente para una autogestión, finalmente, a nivel energética, a nivel emocional y a nivel corporal. Sí, qué lindo, súper. Que me hace a mí también mucho sentido tu línea, Cote. Vamos a estar entonces más que atentos a Conciencia May y Semillas de Conciencia. Sí. ¿Ya? Sí, Para que vamos a incorporando. Ya, súper. Cote, te agradezco enormemente tu participación, tu generosidad en traspasarnos tu conocimiento, tu experiencia, tu camino de vida que nos hace sentido, yo creo, a muchos, y que estamos a lo mejor un poco temerosos todavía, o menos temerosos, o más temerosos, etcétera. Así que te agradezco mucho tu participación, te mando un abrazo grande ahí a la distancia, y muchas gracias, Cote. Un gusto y cariño, Pauli, y hay que puro atreverse porque los límites se están rompiendo,
las estructuras se están rompiendo, somos nosotros mismos quienes lo estamos haciendo porque lo necesitamos. Porque dentro de nosotros hay un potencial que no se ha manifestado y que está pulsando para salir. Porque hay mucho que seguir compartiendo desde ese lugar. Así que también estoy súper disponible para las personas que lo necesiten. No sé, creo que es más simple de lo que creemos, pero nos da tanto miedo que a veces nos impedimos nosotros mismos entrar en ese espacio de apertura y de exploración. Así que yo estoy súper feliz de poder compartirlo. Y nada, pues muchísimas gracias por tu invitación también. Y que tú y todas las personas tengan como un tiempo de mucha bendición, de mucha conciencia, y de, a pesar de todas las dificultades, que hay muchísima gente que está viviendo más que otras, que podamos estar desde ese lugar de conciencia, como con una confianza radical en que hay un llamado interno que se está movilizando y que hay que responder a ese llamado con la mayor conciencia y con el mayor amor posible. ¿Por qué con amor? Porque es un llamado que nos invita a romper estructuras. Y si lo hacemos desde la rabia, vamos a destruir. Pero si rompemos, hagámoslo para construir, porque eso es algo que todos podemos hacer y en lo que todos podemos colaborar. Y para eso hay que hacerlo con amor. Así que esa es la invitación. Qué lindo, muchas gracias. Yo creo que no vamos a hacer los mismos después de esta maravillosa charla de Cote Roselot desde Chile en nuestro Yoga Fest. Muchas gracias, Cote. Gracias.